Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Uritica. En este caso les voy a presentar lo que es el proyecto de mi práctica pedagógica, la cual se estuvo realizando en lo que es la Fundación Gente Nueva 100% en el grupo de Semillitas, en la ciudad de Manizales, Caldas. En este caso, lo que es mi práctica pedagógica en este caso está como el título de mi conjunto de emociones. El problema identificado en este caso fue violencia entre pares. Ya durante lo que fue el proceso de observación, las dificultades principales que logramos identificar fueron para lograr expresar lo que son las emociones, lo que es la baja tolerancia a lo que es la frustración en sí, conflictos frecuentes entre los que son los compañeros. Estamos hablando de conflictos de tanto como verbales y físicos, agresiones físicas. Muchas de esas fueron también de esa manera. También lo que son reacciones impulsivas a algunas actividades, lo que compensaría, pues digamos que era esa frustración en casos particulares. Tiraban las actividades, rasgan los que están haciendo, lo que están haciendo, su proceso, todo eso, como las relaciones, como las reacciones naturales que ellos estaban teniendo hasta cierto tiempo y que se logró pues identificar al inicio de todo esto. Y principalmente las dificultades con la comunicación. Se les dificulta mucho lograr expresar como que qué es lo que sienten o por qué o qué pasó. Entonces también pues fue lo como principal que se identificó. Obviamente tenemos que tener en cuenta que lo que es esto afecta pues la convivencia y el desarrollo socioemocional del grupo. Entonces pues es un grupo que estamos hablando desde los menores son de 7 6 años y los mayores de entre 13 y 14 años, pero pues es un grupo conjunto en sí. Ya como tal, la pregunta o problema que logramos establecer es de qué manera una propuesta pedagógica basada en estrategias participativas fortalece la gestión emocional de los niños y niñas del grupo Semillitas en la Fundación Gente Nueva 100%. Volvemos al mismo, en este caso pues digamos que cómo podemos desarrollar y qué impacto tendrían lo que son las estrategias que nosotros pudiéramos implementar y las cuales pues diseñamos para lo que fue esa particularidad del grupo que era la violencia entre pares. Entonces pues fue como lo principal que queríamos lograr y lo que queríamos pues resolver y tener en cuenta dentro de todo el proceso de por sí. Los resultados pues, en este caso, después de lo que fue pues, la implementación de las estrategias las cuales estuvieron diseñadas para esto, y los avances que obtuvimos. En este caso, pues obtuvimos lo que fue una mayor capacidad para identificar emociones propias, mejorar lo que es la expresión de sentimientos dentro de lo que es el grupo, la disminución de algunos conflictos entre compañeros, mayor participación en lo que son las actividades grupales y pues el mejor desarrollo de lo que son las relaciones interpersonales. Obviamente tuvimos mucho en cuenta lo que fue la familia. Entonces en las escuelas de padres se tuvo en cuenta como que cuál era el proceso que estaban realizando los niños, lo que fue el acompañamiento pues, pedagógico que se tuvo y que niños estaban caracterizados y con apoyo psicosocial por ciertas particularidades, las cuales pues sí ya no era como tanto el tema pedagógico, sino como el parte de acompañamiento psicológico y pues ciertas características que se tenían dentro de lo que son el grupo, que son niños pues ya caracterizados con algún índole distinto, ya sea como de salud o diagnóstico que tenían de por sí. La implementación pues, del proyecto, ya como para dar el cumplimiento principalmente al objetivo que era pues relacionar y como también desarrollar este tipo de estrategias. Las actividades que estuvimos realizando fueron entre temas de juegos de reconocimiento emocional, las dinámicas grupales y participativas, también los espacios de diálogo y escucha y lo que fue las actividades pues de reflexión individual y grupal. O sea, básicamente esto se llevó a cabo mientras lo que fue la parte de el semáforo de emociones, que tuvo muy buena respuesta, tanto los grandes como los pequeños, fue muy versátil como para los dos en sí. Lo que era la parte de los títeres, ya que la idea, por ejemplo, la actividad de los títeres fue que cada uno pudiera explicar qué pasó, qué problema tuvieron en la historia, que particularmente lo que se les indicó es que fuera algo que esto se les hubiera pasado, que lo pudieran contar y transmitir a través de lo que eran los títulos de por sí. Entonces ellos pues contaron su cuento, contaron cada uno su cuento, qué problema tuvieron, qué pasó, qué al final qué hicieron, cómo lo resolvieron, pero pues a través de los personajes que ellos iban implementando de por sí. Tuvo muy buena respuesta a la estrategia, tuvieron pues cierto como identificación de qué era lo que pasó, qué hicieron bien, qué hicieron mal y cómo lo podían mejorar y cómo luego lo mejoraron. Se hizo dos veces esa actividad al inicio, como para cuando se estaba haciendo el diagnóstico,
y al final cuando ya se estaba con el cierre se hizo y ellos mismos pues identificaron que habían hecho mal y todo en sí. También lo que fueron ejercicios de la expresión verbal del sentimiento, pues digamos como qué podían hacer, que no tenían que hacer siempre verbalmente, que me pudieran explicar qué pasaba o qué pasó, qué sentían, sino que lo pudieran pues transmitir ya sea por un dibujo, que se hizo pues los collages y los murales de emociones, y lo que es la parte pues también que si podían escribirlo pues perfecto, cualquiera de las dos era válida y fue una buena estrategia. Emociones trabajadas principalmente en general como las primarias, que fue la alegría, tristeza, enojo, miedo y frustración. La frustración era la principal porque es algo que se ve evidenciado como mucho. El tema de trabajo grupal y la frustración eran los principales, y también como, por ejemplo, si hablamos de temas de familia, desde la familia era como el tema de la frustración también, la parte del enojo, porque muchos eran como, participaban mucho como que en casa tenían este tipo de problemas pues de las familias comúnmente, y ellos veían todo esto y lo reflejaban básicamente en el aula. Aquí ya pues en sí el objetivo general, fortalecer la gestión emocional de los estudiantes del grupo Semillitos mediante las estrategias pedagógicas orientadas al reconocimiento y expresión regulación de emociones. Y ya para lograr lo que era el reconocimiento emocional, la expresión adecuada de emociones y la regulación pues, emocional en situaciones cotidianas, que tanto era como por fuera como por dentro de lo que era el aula, que es lo que se tuvo pues en cuenta, cómo lo podían trabajar. Ya cuando hablamos de un análisis pedagógico, pues logramos identificar las emociones principales, cuál era el manejo de emociones y cuál era el papel pues, fundamental que cumplían estas, que es básicamente la regulación social, de cómo podían estar trabajando pues todo esto directamente. También pues logramos comprender que las emociones dentro de los espacios educativos nos permiten pues fortalecer estos procesos, la convivencia escolar, la autoestima, la comunicación interpersonal y pues la resolución pacífica de conflictos principalmente. Ya como conclusión, después de lo que haber implementado pues todo eso, si hablamos de un porcentaje, el conflicto escolar o la violencia entre pares al inicio de la práctica estaba en un aproximadamente 80%, porque ya se venía bajando desde prácticas anteriores, y en este momento, según el último análisis que pudimos hacer, pues digamos que bajó a un tipo 45%, porque pues siguen habiendo, porque es una problemática que se sigue trabajando constantemente, y más que todo que ahorita a principios de año pues ingresaron unos niños nuevos, los cuales venían con la misma, que es la temática como de la fundación en sí. Entonces, pues se sigue trabajando mucho. Se cumplió, pues, lo principal, se cumplió lo que fue satisfactoriamente lo que era el objetivo principal que se tenía. Las estrategias pedagógicas implementadas generan resultados pues, positivos a lo que era el grupo. Los estudiantes lograron fortalecer estas habilidades relacionadas con la gestión emocional y la educación emocional, y ya lo que la experiencia que fortaleció pues cuál era el proceso de formación que fortaleció mucho, y pues pude digamos implementar esas estrategias que diseñé especialmente para lo que era este grupo, y darme como esa enseñanza del cómo buscar esas estrategias, cómo saber identificar una problemática, cómo llevarla a cabo, cómo trabajarla en un grupo tan diverso, de tantas edades distintas y de tipos de familias, porque muchos vienen de familias no solo digamos monoparentales, sino que ya pues no viven con los principales tutores, que son la mamá y el papá, sino que pues viven con abuelos, tíos, hermanos mayores, lo que son padrinos. Entonces ya pues es como que distinto. También pues lo principal, una práctica bastante enriquecedora. Se sigue trabajando en esto, posiblemente pues seguirá haciendo la misma temática en las siguientes prácticas, para poder lograr avanzar mucho, ya que es un grupo que personalmente pues llevo trabajando en tiempo, ya aproximadamente se llevan 1 año y medio, casi 2 años, desde que inicié prácticas con ese mismo grupo. Entonces hemos avanzado demasiado. Ya como principalmente la estrategia era la principal, como que era la objetivo de la práctica, de diseñar qué estrategias podemos implementar, ya que se habían implementado unas que no fueron muy digamos efectivas para este grupo, pero lo que fue semáforo de emociones, lo que fue mural de por sí también como para expresión, y lo que fue la parte de títeres, fue tres estrategias que se pues llevaron a cabo muy muy bien y que dieron muy buen resultado.
también lo que era la escuela de padres, que se les informó, se dio charlas psicosociales, se hizo el apoyo, entonces súper bien en esta parte y por esta práctica de por sí. También recordar pues que lo que era educar también significa lo que es enseñar a comprender y gestionar pues nuestra vida, nuestras emociones y todo nuestro entorno social en sí. Y ya, pues entonces aquí está lo que son las evidencias, algunas evidencias de estrategias y de varios procesos que estuvimos realizando poco a poco durante la práctica. Ya, pues esto fue todo directamente. Muchísimas gracias por el apoyo que dio lo que es la profe durante toda esta práctica y poder pues seguir continuando con este proyecto que principalmente se viene desarrollando ya hace bastante tiempo en este grupo. Muchas gracias.